002.005 y que obviamente lo que existe en la realidad es la heterogeneidad que vamos a encontrar en muchas zonas dentro de nuestro sistema, empezando por las paredes de nuestro molde hasta impurezas, incrustaciones o incluso la adición de algún agente que me permita la inoculación. ¿Okay? Entonces, ese es un resumen de los principales conceptos de esta unidad. Entonces, ahora vamos a continuar con la parte de crecimiento y seguimos con el punto de solidificación en metales puros. Hasta ahorita no hemos visto tanto de nucleación y no vemos tan poco crecimiento en una aleación. Únicamente estamos analizando una sola transición. Cuando manejamos una aleación sabemos que tendremos al menos dos puntos de transición, línea líquidos y línea sólidos. Entonces, a partir de este punto manejaremos más como que la parte de crecimiento. Entonces, en relación a lo que les mencionaba y manejándolo desde el punto de vista atomístico, pues nosotros partimos de nucleación. Una vez que se ha comenzado a nuclear algo a partir de la disminución de la temperatura, podemos llegar a alcanzar una temperatura de transición. Les decía, en el caso de los materiales puros, únicamente tendremos una meseta en donde ahí se dará directamente la transición, de partir de una fase líquida a una fase sólida. En el caso de nuestras aleaciones, estará dada por una pendiente. Un inicio de la pendiente y fin de la pendiente que nos indicará directamente las dos líneas que ya les mencionaba, ¿no? Entonces, un metal puro podrá solidificar al equilibrio y fuera del equilibrio, ¿no? Entonces, fuera del equilibrio pues es lo más común y es lo que regularmente se maneja, aunque las ecuaciones que se manejen fuera del equilibrio serían muchísimo más complejas, ¿no? Otro punto a mencionar es el siguiente. Durante la solidificación, les pongo, la temperatura del sistema aumenta hasta un valor cercano al de equilibrio. Cuando veíamos la parte de curvas de enfriamiento, les mencionaba qué es lo que se conoce como recalescencia y físicamente qué me está indicando, ¿no? Aun cuando en esta curva de enfriamiento que les muestro en la diapositiva no muestra la recalescencia, nosotros sabemos perfectamente en qué zona se encuentra. Si yo les pidiera, tracen la recalescencia en esa curva de enfriamiento, ustedes sabrían perfectamente dónde trazarla y a lo mejor no la magnitud de la misma, pero saben que me estamos mostrando la variación energética entre lo que estamos balanceando, lo que se está transformando, lo que estamos obteniendo mediante el calor latente y el calor que estamos liberando a los alrededores, ¿no? Porque pues no tenemos sistemas totalmente aislados. Pues bueno, el crecimiento, la nucleación y posterior crecimiento, pues ya también a grosso modo ya lo habíamos manejado, ¿no? Nosotros teníamos nuestros embriones, alcanzaban el tamaño crítico y a partir de ahí crecían, podríamos decir que espontáneamente, ¿no? Ya no hay tantos problemas de que limiten el crecimiento debido a que cumplen con la primera condición, alcanzar las condiciones críticas, es decir, ya son estables en el sistema y eso les permite la incorporación de más átomos para su posterior crecimiento. Obviamente nosotros vamos a encontrar una interfase entre lo que estamos formando y el líquido que está envolviendo. Parte de los cálculos INS está metido aquí. Nosotros tenemos una interfase o una zona
en donde voy a tener las tres cosas, ¿no? El núcleo ya formado, de cierta forma ya solidificado, obviamente caliente, una interfase de transición y nuestro líquido. Entonces, esta interfase puede ser muy amplia o menor dependiendo de cada uno de los materiales. Y también, dependiendo del acomodo, yo podría llegar a tener una interfase coherente, semicoherente o incoherente, algo así como cuando analizaban el mecanismo de endurecimiento por precipitación o envejecimiento. En ese caso, obviamente, estamos manejando el sistema en fase sólida, pero es muy similar a lo que ocurre durante la solidificación, la formación de la interfase durante la solidificación. La coherencia o la incoherencia me dará como resultado la formación o la presencia de ciertos defectos. Los principales defectos que manejamos nosotros pues son las vacancias, las dislocaciones mismas, los bordes de bajo ángulo o bordes fantasmas, como también se conocen, y esto lleva de cierta forma a un endurecimiento de mi material, únicamente por el tipo de interfase que se forma a partir de las condiciones directamente de proceso, es decir, enfriamiento una vez que se comienza la solidificación de nuestro material. Entonces, pues obviamente todo esto va a repercutir en la forma en cómo va a crecer nuestro material, es decir, en cómo se van a apilar los átomos a partir de nuestra interfase. Ya formamos nuestro sólido y este ya es estable, pero ¿qué tanto va a crecer? ¿Hacia dónde va a crecer? ¿Cómo va a avanzar? Pues va a depender de ciertas variables. Una de ellas es la estructura atómica que se genera, del material, y también la que se va a formar en la interfase. Ustedes podrían decir, vaya, pero si estamos hablando de un FCC, la interfase debe de ser FCC porque estamos hablando de un mismo material. Sí y no, sí estamos hablando de un mismo material, pero en la interfase recuerden que tenemos un nivel energético distinto y por tanto no estamos todavía en un acomodo reticular perfecto ordenado por el material que estamos trabajando. Entonces ahí podríamos tener una variación de nuestra estructura. La segunda variable es de carácter químico y estará dictado por el material que estamos trabajando. Obviamente todos los parámetros químicos o los principales, que sería la electronegatividad, por mencionar uno, estarían repercutiendo en la forma de crecimiento de nuestro material. Por ejemplo, cuando ustedes manejan lo que son las reglas de Home-Rothery, les dicen, para que puedan tener una miscibilidad completa, deben de cumplir con estructura cristalina. Otra variable de carácter, aparte de la electronegatividad, un parámetro sería el radio, ¿no? Aquí, aun cuando estamos hablando del mismo material, de un material puro, puede existir trazas de algún otro elemento. Entonces eso modificaría la forma de crecimiento de nuestro material. En un caso ideal, en donde únicamente tenemos átomos de un mismo material, de un mismo elemento, ese parámetro no tendría repercusión en la estructura, en la interfase de nuestro material. Entonces, no habría modificación. Con base en el acomodo que tendrán los átomos en la interfase y obviamente el cómo se vayan incorporando, nosotros tendremos dos tipos de materiales, es decir, más bien dicho, dos tipos de crecimiento en los materiales. Un tipo de crecimiento se da cuando una interfase es difusa, es decir, que genera una rugosidad en la superficie. A nivel atómico nosotros tenemos una cierta rugosidad y lo vemos aquí abajo. ¿Cuáles son las condiciones que tiene ese tipo de interfase?
El contorno no es liso, es decir, pues no hay un plano totalmente definido. Puede haber un plano que puede abarcar cierta cantidad de átomos, pero en general el contorno no es plano, no es liso. El avance es continuo, es decir, no importa, no sé si alguna vez llegaron a ver ustedes Chabelo, cuando jugaban toma y daca, aventaban una ficha y se iba, caía, y dependiendo de ¿cómo se llama? ¿Cómo decir? Se me fue la idea. Dependiendo de los baches o de las interfaces que tenía, se iba hacia un lado, se iba del otro. Ustedes podían aventar fichas, pero no necesariamente todas las fichas iban a caer de forma ordenada. Podían comenzar a apilarse en un solo punto. Ajá. Entonces, el avance continuo se refiere a eso. Cuando los átomos están siendo incorporados, no van a incorporarse de forma ordenada, pueden llegar a apilarse en zonas preferenciales. ¿De qué va a depender de esto? Pues del tipo de estructura cristalina. Recordemos que tenemos planos preferenciales de crecimiento. Entonces, a eso se refiere. La interfase, cuando se tienen estas condiciones, se conoce como una interfase no facetada. No estamos formando facetas y por tanto no es facetada. ¿Cuáles son los materiales que crecen bajo estas condiciones? Los materiales metálicos. Supongamos que no tenemos un material metálico, sino tenemos semimetales, tenemos polímeros semicristalinos o tenemos cerámicos. Estos materiales regularmente van a crecer con un ordenamiento mayor. Decimos que la interfase que nosotros vamos a encontrar aquí es facetada y es planar. Atómicamente la vamos a ver como un plano, y aquí en el caso superior, en la imagen superior se alcanza a ver. Tengo un ordenamiento mayor y estoy formando un plano atómico. La transición, es decir, para que crezca el siguiente plano, tengo que completar el plano que estoy formando. No se vale de que ya estoy formando no he acabado, ahora comenzaré con el otro. No, para avanzar un plano tengo que completarlo completamente. Y aquí el avance será mediante crecimiento lateral. Crecerán de forma lateral hasta que completen el plano y de ahí se avanza. Entonces, esos son los dos tipos de interfaz de crecimiento que nosotros vamos a encontrar de forma regular. Metales, los metales convencionales, metales casi en general, vamos a presentar un crecimiento no facetado. Metales que pueden llegar a ser tener la ambivalencia, o materiales cerámicos o materiales poliméricos semicristalinos, tendrán un crecimiento planar, es decir, facetado. Entonces, ¿cómo se alcanzan a ver? Aquí este es otro ejemplo. A esto me refería con crecimiento lateral y crecimiento continuo, y cómo los vemos ya en la realidad. Cuando yo tengo un crecimiento lateral, voy a generar las llamadas facetas que les mencionaba, que serían cuerpos totalmente planares en las caras que ellos tengan. Nosotros observamos los cerámicos regularmente tienen facetas, es decir, una cara completamente plana. En la imagen que les pongo a la derecha, en el fondo, se alcanza a ver directamente la transición. Esta imagen representa la microestructura de una aleación en donde tengo la formación de una fase primaria, no solución sólida, sino fase primaria, y la fase eutéctica. El eutéctico, como veremos posteriormente, tiene una velocidad de crecimiento distinta, y por tanto es un eutéctico de tipo degenerado, pero lo que nos interesa más en este punto es la interfase que tenemos entre el eutéctico y estos cuadritos muy regulares que alcanzamos a ver. Estos cuadritos muy ordenados
corresponden a una fase primaria. Esta fase primaria podríamos asegurar que corresponde a un material que tiene crecimiento facetado, es decir, se alcanza a ver completamente las facetas en este material. Puede ser que sea un material cerámico o puede ser que sea un semimetal. Estos fueron los primeros que se formaron y después se formó la fase eutéctica o el microconstituyente eutéctico. En el caso del crecimiento continuo, en donde no hay un ordenamiento y por tanto no tenemos una cara plana completamente, el tipo de microestructura correspondiente son las llamadas dendritas. Y aquí abajo les muestro unas dendritas. En este caso, en la imagen inferior izquierda, corresponde a la microestructura de un material que forma una solución sólida y el microconstituyente. De igual forma, aquí lo primero que se formó fue la solución sólida con crecimiento no facetado, dando lugar a una estructura dendrítica característica, y lo segundo fue el microconstituyente. Esos serían los dos casos para analizar en la mayoría de las microestructuras. Siempre que tenga materiales metálicos y tenga este tipo de estructuras, estoy hablando de un crecimiento continuo en la interfase. Cuando tengo caras muy bien definidas, caras planares, me refiero a un crecimiento lateral, y esto está relacionado en materiales, en aleaciones o materiales metálicos, a la incorporación de un semimetal o la incorporación de un cerámico. Los ejemplos más característicos son cuando ustedes fabrican aluminio silicio. El silicio tiende a formar facetas, es un semimetal, tiene el carácter doble y por tanto el crecimiento que él tendrá será de tipo lateral. Otro caso característico es las aleaciones hierro-carbón. Cuando tengo un porcentaje grande de carbono, es decir, ya estoy más que nada en la parte de los hierros, las hojuelas de grafito tendrán un crecimiento de este tipo. Obviamente hay muchísimos otros ejemplos. La forma de ver las facetas y la forma de ver un material no facetado, pues lo muestro en las siguientes imágenes. Los materiales cerámicos, como les decía, forman regularmente las facetas, es decir, caras o planos muy, muy bien marcados, son al menos en un plano están completamente bien definidos, no importa el material, todos van a tener este tipo de crecimiento. Obviamente va a depender de su delta S. Y en el caso de los materiales no facetados, vemos principalmente la formación de este tipo de estructuras que ya todos conocemos como estructuras dendríticas. Puede haber variaciones dentro de estos dos grandes grupos. Algunos materiales formarán dendritas con un tronco principal únicamente, y algunas podrían llegar a formar unos segundos o terceros troncos, es decir, brazo principal, brazos secundarios, brazos terciarios incluso. A final de cuentas, si no supiéramos si es uno u otro, ¿cómo podríamos determinar si una interfase es facetada o no, o está entre la transición? Perdón, porque podríamos tener materiales que pueden estar como que en una transición, ¿no? La clasificación en general la vamos a tener cuando el delta S está por abajo de 2, vamos a tener materiales con crecimiento no facetado, que serían nuestros materiales metálicos regulares, los generales, los de aleaciones comerciales, y algunos ciertos materiales orgánicos que pueden llegar a presentar, algunos polímeros que pueden llegar a presentar algún crecimiento tipo dendrítico, pero son mínimos. Después tendríamos como que una transición, pero tendiendo
pero al crecimiento ordenado. Es decir, ahí tendríamos a los semimetales, como el silicio, el germanio, el galio, el bismuto y creo que también un poco el antimonio. Después los materiales orgánicos, que ya obviamente estamos hablando, perdón, inorgánicos, que estamos hablando de carburos, óxidos, nitruros, en donde el delta S pues ya lo tendríamos por arriba de 3.5 y daría lugar a un crecimiento totalmente planar. Pues vamos a manejar subenfriamientos. Para todo tenemos subenfriamientos. Aquí necesitamos un subenfriamiento para el tipo de crecimiento, si es continuo o si es discontinuo, por manejar diferencias. En este caso, en donde tenemos nuestro crecimiento, en nuestro apilamiento preferencial, podemos decir en general que el crecimiento continuo será mucho mayor que el crecimiento lateral, y eso es más que nada, eso es obvio, ¿no? Si yo aviento bolas y no importa si se ordenan o se ordenan, entonces el crecimiento será mucho mayor o muy probablemente no tengan ningún tipo de ordenamiento, pero esto facilita a que sea más rápido su formación. En cambio, si necesito forzosamente ordenar todo, la velocidad será menor. El subenfriamiento relacionado al crecimiento continuo es más o menos de 0.01 a 0.05, es decir, son subenfriamientos muy pequeños a comparación de los subenfriamientos que ya habíamos manejado. En general nosotros manejaremos 3 subenfriamientos: el subenfriamiento térmico, que ya hemos manejado en toda la parte inicial, tipo de subenfriamiento cinético, y más que nada para saber el tipo de interfase que vamos a obtener. Si se dan cuenta, para fines prácticos, si necesitáramos sumar subenfriamientos, la contribución de un subenfriamiento de tipo de crecimiento no tendría como que repercusión, porque son subenfriamientos muy bajos. Pero dentro de esto, el crecimiento continuo es el que presenta el valor más alto, pero vean el orden de magnitud, es prácticamente despreciable en comparación del otro. La morfología plana que vamos a encontrar en materiales puros, lo vamos a encontrar en materiales puros con bajas entropías de fusión y un crecimiento mediante el subenfriamiento que nosotros tengamos, pero del tipo positivo. Cuando tenemos un subenfriamiento negativo, la interfase no es plana. Hasta ahorita no hemos visto a detalle a qué se refiere un subenfriamiento positivo y un subenfriamiento negativo. Ahorita espero que lo podamos ver en esta sesión, pero tienen que tener esa idea. El subenfriamiento, es decir, la disminución de la temperatura a partir de la interfase, puede ser positiva o puede ser negativa. Y esto me va a dar lugar a 2 tipos de interfaces. Cuando es positiva, yo a nivel microestructural veré este tipo de interfase. Ojo, estamos hablando de 2 escalas: la escala a nivel micro y la escala a nivel atómico o nano. Si yo lo veo a nivel atómico, yo estoy viendo este tipo de acomodo, y el acomodo no es planar, es discontinuo. Pero si yo subo en escala, lo que voy a ver es este tipo de interfase en una microestructura. Por eso, aun cuando podríamos decir que de forma puntual una dendrita podría ser planar, va a depender mucho de la escala en donde la estamos analizando. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un subenfriamiento de tipo negativo, la interfase que vamos a formar son dendritas. ¿Cuál es el primer índice de la formación de una dendrita?
Una dendrita hay que saber que es una degeneración de la interfase. Estamos desviando el crecimiento. Si un material creciera tendiendo al equilibrio, la interfase a nivel microestructural la veríamos planar. ¿Qué pasa cuando hay una degeneración durante el proceso de solidificación? Comenzamos a formar este tipo de protuberancias. Esta protuberancia puede dar de inicio a la formación de una célula, y si ya la degeneración es mayor, lo que vamos a formar son dendritas. ¿De qué va a depender? Del delta T que nosotros tengamos. Bueno, entonces para nuestro crecimiento continuo vamos a manejar la siguiente ecuación, y esa es la que me gustaría que ustedes tuvieran a la mano, porque en la siguiente sesión comenzaremos a hacer algunos ejercicios para crecimiento continuo. Entonces, estas dos ecuaciones, si no mal recuerdo, vienen del Stefanescu, y más que nada son para calcular velocidad de crecimiento cuando tenemos, por ejemplo, lingotes o tenemos monocristales. Estamos hablando de materiales puros, no estamos hablando de una aleación, y por tanto las ecuaciones como que se simplifican en ese sentido. Entonces, si ya la anotaron, yo la voy a pasar, pero sí me gustaría que la tuvieran a la mano. Bueno, si ya la terminaron de apuntar, pues vamos a analizarla así rápido. La mayoría van a depender de una constante, en este caso una constante de crecimiento, así como teníamos en la velocidad de nucleación una I0, aquí tenemos una MU0. Y obviamente la relación está entre el subenfriamiento y la velocidad de crecimiento. En este caso son proporcionales. En el otro caso, creo que si no mal recuerdo, eran inversamente proporcionales. El delta T con la velocidad de nucleación. En una de las primeras actividades analizábamos si disminuimos o aumentamos el subenfriamiento, qué es lo que sucede con el radio crítico, la energía, esto, así. Entonces, en este caso son proporcionales. Tenemos nuestro subenfriamiento cinético, sabemos de antemano que serán valores más pequeños, pero de todos modos son cuantificables. ¿De qué otros parámetros va a depender la velocidad de crecimiento, y que obviamente están agrupados en lo que es nuestra constante de crecimiento? El primero de ellos sería, pues obviamente, el material con el que estamos trabajando, y del material se desprende el coeficiente de difusión, el calor latente, el avance, que tanto va a avanzar. Si estamos hablando de crecimiento continuo, el avance es muchísimo mayor que en crecimiento lateral. En crecimiento lateral tendríamos como, creo que hasta 3 planos de avance, y en este caso tenemos muchos más. Y también depende de un factor de correlación que tiene que ver o maneja toda la parte estadística, probabilística de la interacción atómica, y tiene que ver nuevamente con la velocidad de salto, la distancia de salto, la frecuencia de salto y todas estas cosas. Regularmente la beta se maneja como una constante, entonces no hay tanto problema, pero en sí la expresión general pues es la que les pongo. Entonces, para las interfaces
pues no facetadas, ya sabemos que principalmente tendríamos nuestros tres grupos, que serían los materiales FCC, BCC, HCP, y tenemos algunos otros, como en el caso del estaño, que tienden a ser tetragonales, romboédricas, sí, pero en general la mayoría los vamos a encontrar en estas tres estructuras. Algunas pueden llegar a tener algunas desviaciones de forma puntual y por eso podríamos llegar a encontrar interfaces no tan bien delimitadas. ¿Por qué? Porque en ciertos puntos se mostraron desviaciones en cuanto a la velocidad de crecimiento. O sea, la velocidad de crecimiento es en promedio, pero podríamos llegar a tener algunas perturbaciones. También algunas cosas más características de este tipo de interfaces en los materiales metálicos será la alta población interfacial de sitios vacantes y esto obviamente repercutirá posteriormente en el material. Si tengo muchos sitios vacantes y yo quiero hacer un dopaje o quiero realizar en general un tratamiento de sustitución, pues me interesa, ¿no? Pero si no voy a realizar nada de esto y tengo sitios vacantes, podría ser algo perjudicial, pero de ahí dependerá de la densidad de población que se tenga. Si es muy alta, podría repercutir, si no, pues no hay problema. La transición de la cual yo les hablaba, y esto es necesario para los cálculos que hagamos, es esta, puede ser de 5 a 20, es decir, es la cantidad de planos que puede haber de diferencia o la distancia atómica que puede haber de diferencia entre un plano y otro. Como vieron, hay valles y crestas, entonces una podría estar en el quinto piso y la otra, debido a la acumulación o al crecimiento preferencial, podría estar en el piso 20. Entonces, la transición será desde 5 hasta 20. Este tipo de interfaces son capaces de adaptarse a la incorporación de nuevos átomos en todas las direcciones cristalográficas, y esa es la ventaja que mencionábamos, ¿no? Que se puede incorporar no solamente el mismo material, sino en pequeñas cantidades podría, y cumpliendo obviamente algunos parámetros químicos, es que se puede llegar a generar dopaje en algunos materiales, ¿no? Debido a este tipo de crecimiento que no es completamente regular. Y el último punto es cercano al equilibrio, adopta la forma dictada por la temperatura y el soluto. Y esto tiene que ver con el diagrama de fases que nosotros estemos manejando. Si estamos hablando, nuevamente me dicen, pero estamos hablando de un material completamente puro. Entonces, de todos modos, tenemos ahí un diagrama de estabilidad, y que obviamente tendrá que ver si tiene o no transiciones en nuestro material, pero hablando en términos de soluciones altamente diluidas, es donde empezaríamos a analizar el efecto de un elemento, es decir, la formación de soluto y solvente. Para el tipo de crecimiento lateral, como les mencionaba previamente, el delta T es mayor, es decir, el subenfriamiento necesario para tener un crecimiento lateral será mayor, pero de todos modos es muy bajo a comparación de los subenfriamientos que ya hemos estado manejando. De hecho, para el aluminio, que fue el material que trabajábamos, teníamos un subenfriamiento de 130 de subenfriamiento tipo térmico contra un subenfriamiento de tipo cinético de 1 a 2 Kelvin, pues es prácticamente despreciable. Nuestra interfaz en este caso pues son las facetas, y lo podemos ver tanto a nivel atómico como a nivel microestructural, incluso en muchos casos a nivel macroestructural. Se alcanza a ver completamente que no estoy solo, se está usando el de la computadora. Mira, este tipo de crecimiento se produce en muchas ocasiones
no importa si el gradiente es positivo o si es negativo. En la mayor Pero parte de ven, los aquí están casos todos, mira. necesitamos un gradiente positivo y la Apenas las vi interfase estas. Pensé que no se habían si tomado. presenta una degeneración de este Estamos todos. gradiente, podría llegar a ser no plana Se puede o estirar. de forma, Y se ve bien, claro. digamos, localizada, ¿Lo tomas con notón? perder esa Con la característica de generar un plano, ¿no? Algunas protuberancias en las facetas que nosotros podemos llegar a encontrar serán estables y las dimensiones, es decir, qué tanto alcance tienen, dependerán de su enfriamiento, es decir, entre más grande sea el subenfriamiento, la estabilidad obviamente será mayor. Para el crecimiento lateral, la ecuación que vamos a trabajar es la siguiente y esta se aplica principalmente cuando tenemos crecimiento del tipo mediante el mecanismo de dislocaciones por tornillo. Entonces, igual la ecuación aquí que vamos a trabajar depende de un parámetro mu y es dependiente del subenfriamiento, pero aquí obviamente la dependencia es mayor porque la tenemos al cuadrado. Entonces, nuevamente esta expresión, anótenla, la vamos a ocupar en la siguiente sesión. ¿De qué otros parámetros dependemos? Y nuevamente de parámetros del material, ya la mayoría los conocemos, no hay ninguno nuevo. Y creo que eso es todo, no tenemos un parámetro nuevo. Bueno, el parámetro G, que es el número de capas atómicas que abarca la transición. En el caso anterior habíamos dicho que era de 5 a 20 y aquí creo que no lo he puesto, pero vamos a revisarlo. De 2 a 5 capas, ese es el espesor de transición. No sé si ya terminaron de anotar las ecuaciones. Regresa, por favor. Y pues bueno, esos dos valores ya anótenlos porque los vamos a necesitar y vean la diferencia entre la transición de uno a otro. O sea, en el crecimiento lateral ya dijimos que es un ordenamiento mayor, como es un ordenamiento mayor, el crecimiento es menor, o más bien dicho, se da una menor velocidad porque se tiene que cumplir ciertas características y una de ellas es que debe de completar el plano para comenzar con el siguiente y la transición únicamente podría llegar a abarcar de 2 a 5, por eso en algunos materiales cerámicos, en algunas zonas podemos llegar a ver algunos escaloncitos. Estos escaloncitos que principalmente se ven por microscopía electrónica, ya sea de barrido o de transmisión, se alcanza a ver perfectamente, se termina un plano, hay un escalón, comienza otro plano, pero a eso se refiere, a que al menos en esa zona se ve la transición entre una faceta y la otra. Pues bueno, creo que ya terminamos esta parte y nada más para terminar la parte de interfaces, que en este caso serían las interfaces facetadas. Las principales características son estas. Un material facetado es muy fácil de visualizar y la forma de visualizarlo son los planos que nosotros vamos a poder alcanzar a observar a varios niveles de observación. Macro, micro, atómicamente tendremos estructuras planas. Van a presentar orientaciones únicas dadas por los planos facetados. La otra característica es que pues, la forma en cómo se van adicionando durante el crecimiento los átomos es el avance lineal, pero es a través del plano que tenemos en el nivel, ¿no? La siguiente característica, pues principalmente
Lo vamos a encontrar en sólidos que son unidos de forma covalente. Una última característica sería que las interfaces facetadas presentarán lo que ya mencionábamos, el espesor de transición y una baja densidad de defectos del tipo vacancias. ¿Por qué? Porque la forma de crecimiento y la velocidad de crecimiento es menor, estamos tendiendo más al equilibrio y cuando nos aproximamos al equilibrio estamos dando paso a que todo sea más ordenado. Ajá. Entonces, los ejercicios que haremos en la siguiente sesión serán de velocidad de crecimiento y compararemos el crecimiento que tienen los materiales metálicos principalmente versus un crecimiento que podríamos encontrar en semimetales o aleaciones que presenten al menos uno de sus materiales sea de transición. ¿Tienen alguna duda al respecto? Profesora, ¿le puede regresar tantito a la velocidad de crecimiento lateral, porfa? Ok, un momento. Ahí está. Crecimiento lateral. ¿Ahí o en alguna otra? Sí, esa. Ok. Maestra, yo tengo una duda. Dígame. Entonces, no me quedó claro o no escuché bien si lo dijo en algún momento. ¿Cómo intervienen, ahora sí que el producto de solidificación final, qué tipo de crecimiento tuvo? Ok, déjame. No sé si te entendí bien. ¿Te refieres a estos dos tipos de crecimiento se dan en un punto de la nucleación? ¿Están definidos en algún punto de la nucleación? ¿O hacia dónde va tu pregunta? Porque creo que no te entendí. Bueno, no, mejor dicho, ya la reformulé bien. Ok. En alguna pieza o metal se pueden llegar a tener crecimiento de los dos tipos. Por ejemplo, que primero crezca lateralmente y luego de la otra manera. No, sí se da. En las imágenes, en las microestructuras que les presentaba, es, por ejemplo, estas. Creo que sí las ven, ¿no? Sí, aquí la ven. Ok. En la parte inferior de la imagen les muestro estos dos crecimientos. En la derecha inferior, ahí podríamos decir que son de los dos tipos. Primero, de acuerdo al diagrama de fases, ¿qué es lo que formamos cuando atravesamos la línea de líquidos? Ya sea que tenga solubilidad parcial o no tengas solubilidad, vas a formar primero, en el primer caso, una solución sólida. En el segundo caso, formarás la fase primaria. Si la fase primaria tiene ese carácter tendiendo a ser cerámico o ser un semimetal, entonces tendrá este tipo de crecimiento, que son las caras planas muy bien definidas. Y al inicio, como esta es la primera fase que se forma, pues tendrás un crecimiento de tipo lateral. Conforme hayas saturado y hayas acabado con lo que iba a solidificar y crecer, y una vez te acercas a la línea de transformación invariante, ¿qué es lo que vas a formar?
pues el resto que sería el eutéctico. El eutéctico, al ser ya una mezcla, ya ahí estaría más repercutiendo el tipo de crecimiento continuo. Ajá, entonces, inicialmente tienes un crecimiento lateral, pero posteriormente puede haber un cambio, una degeneración, porque ya acabaste con el material que tendía a crecer de forma lateral. ¿Qué repercusiones hay? Es bueno que tengamos una transición como la que mencionábamos. En realidad no es bueno. O sea, ejemplos característicos que se hacen de tratamiento para este tipo de materiales. Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos este tipo de transiciones, uno podría decir, es que eso es muy teórico, eso no me sirve para nada, eso cuándo lo voy a ver, eso yo nunca lo he visto, no tiene ninguna aplicación. Y pues se pueden ir con esa idea, pero ¿dónde lo llegamos a ver? Yo les mencioné dos ejemplos característicos. Todas o gran parte de las aleaciones que tienen aluminio y silicio, ya en la zona estamos hablando por arriba del 5% de silicio, hasta el 12 o cercano al 12, que es el punto de del eutéctico, son tratadas mediante modificación. ¿Por qué? Porque el silicio tiene ese carácter doble, y al tener ese crecimiento acicular, el tender a formar facetas, repercute en la fragilidad del material. Tú no quieres un material que concentre esfuerzo, no quieres un material acicular. O sea, siempre les dicen cuando hablan de aleaciones aluminio-silicio, es que el silicio eutéctico es acicular. Sí, pero ¿por qué es acicular? ¿Por qué tiene esa forma de crecimiento? Por la naturaleza misma del silicio. Y por tanto, tú como ingeniero metalúrgico, para evitar fallas en tu material, lo que haces es aplicar un tratamiento de modificación. Lo que estás modificando es cómo crece el silicio eutéctico. Eso es lo que haces. Y algo semejante se hace con las aleaciones hierro-carbono. Muchas veces a ti no te interesa tener los carburos como tal o tener el grafito como tal, que es lo que siempre se le hace, un tratamiento a los carburos o un tratamiento para transformar el carbono a tenerlo como un nódulo. Quieres un hierro nodular, porque un hierro nodular, además de que te va a conservar las propiedades que tú quieres, eliminas la con mi espalda no te imitas, que sí me duele. Y ya sabes que tengo granos. Que tiene una naturaleza facetada. Entonces, por ahí va la aplicación de analizar un tipo de crecimiento, facetado o no facetado. No sé si quedó claro, Pablo. Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Ay, no sé por qué no me ven. Así ya. No, creo que mi cámara está medio fallando. Bueno, si ya no tienen ninguna otra duda, pues nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, les voy a preguntar luego si tienen alguna duda de su serie, y si no, pues nos vamos de lleno con los cálculos. Saquen su calculadora para que realicemos cálculos, y por favor revisen algunas bases de datos para que tengan a la mano donde revisar algunos parámetros en caso de que se necesite. ¿Ok? Ok. Sí, gracias, maestra. Pues cuídense, chicos, que tengan buena tarde. Me da gusto verlos y escucharlos. Gracias, maestra. Hasta luego. Igualmente, cuídense. Pinche el computador. Ay.